El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles nuevamente y continuamos con esta serie de entrevistas entre los distintos actores que tienen que ver con el uso del agua, con el agua que tenemos en México, que es para todos, y este programa, pues claro, pensando en el medio ambiente y en el derecho humano al agua, acude a quienes están especialmente interesados porque tienen que ver o con las comunidades indígenas o con las poblaciones rurales o con la administración del agua desde el campo gubernamental o con el medio ambiente o con la industria, que también la industria está sumamente interesada por la administración del agua y para aumentar su productividad, aumentar sus riquezas, expandir su mercado, tener pues más inversión extranjera en México, más socios extranjeros, en fin, lo hemos visto en un montón de casos donde se ha trasvasado el agua de los ríos a las industrias, las fábricas, las empresas y bueno, esto está empobreciendo a México y enriqueciendo a unos cuantos. Para conocer la postura de los patrones de México, tenemos a Carlos Aurelio Hernández González, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes del Centro Empresarial Metropolitano de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, aquí, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a darle. Sí, yo quisiera primero comenzar con la lectura que das a la iniciativa del Ejecutivo que se está analizando en la Cámara de Diputados para Ley General de Aguas. Claro, mira, en la Declaración de Principios de Coparmex se hace mención sobre cómo los derechos humanos son y deben ser reconocidos, respetados, garantizados, armonizados y promovidos por toda la sociedad y el Estado. Por lo que el derecho humano al agua debe ser reconocido, respetado y garantizado por el Estado. Cuestión que no estamos viendo ahorita en la actual ley del Ejecutivo Federal. El artículo 4 menciona claramente que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Aquí hay varios puntos que me gustaría comentarte, Tere, con los que están violando este principio del derecho humano al acceso al agua para toda la población. Sí. En la ley que tiene el Ejecutivo Federal menciona la concesión total o parcial para operar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica en el país. Y menciona que las bases las va a tener con agua para mencionar en qué porcentaje entra la participación en la industria privada. Aquí obviamente ya se está hablando en un manejo del agua por parte de unos cuantos, un recurso que a mi punto de vista es igual de importante que los recursos energéticos, como son todos los de Pemex y los de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque directamente influyen en la competitividad y productividad de las empresas. En la actual ley mencionan, ahorita están limitando el uso de consumo diario por persona a 50 litros. Cosa que el acceso óptimo que la Organización Mundial de la Salud y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental dicen que el riesgo más bajo para la salud es de 100 litros por persona. La actual ley la limitaría a 50 litros. Y limitándola a 50 litros, lo que nunca garantiza es un límite para la explotación y para el uso industrial. Entonces, si no hay un límite de explotación, pues obviamente se va a disminuir el mínimo vital para la población y vamos a entrar en un problema de escasez del agua para la población, aunque hayan disminuido a 50 litros. ¿Y qué va a hacer cuando suceda esto? Pues el agua, como bien público y al ser sujeto a una privatización, va a incrementar su costo de suministro y va a entrar a las lógicas del mercado, ¿no? Las que resulten de las actividades del mercado, demanda y oferta, y pues bueno, sabemos que la escasez como la que tenemos hoy en día en México del agua, pues va a aumentar el precio del agua y esto va a volver al agua un bien de la canasta básica de inflación que pues bueno, preocupa en todos los sentidos, ¿no te ves? Así es, porque hay como amenaza a la soberanía alimentaria para con México ante esta iniciativa que manda el gobierno. Incluso. Exactamente, no está garantizando el derecho al agua y bueno, en México realmente
agua, pero que garantice el derecho humano al agua, una cobertura nacional, porque sabemos que hay comunidades indígenas que no tienen agua, aquí mismo en la Ciudad de México, bueno, tú sabes, los desabastos de agua que te cortan el agua a tal hora y pues ya de ahí ya se acabó. Y bueno, también que es necesario que se garantice también para el campo, ¿no? Que se está dejando mucho de lado ese tema. Y pues bueno, le van a quitar el agua al campo para uso industrial y no están limitando el uso industrial, que eso es preocupante, ¿no? En la actual reforma. Ajá, y también esta reforma dice que todos aquellos que sean concesionarios y contaminen bastará con una multa para que sean como forma de sanción, pero no se habla de la descontaminación de los ríos. ¿Qué dices de esto? Exactamente, no se habla de la descontaminación de los ríos, y bueno, en un documento que elaboraron científicos y diversos académicos de la UNAM, dice que legaliza la contaminación de recursos, no solamente no están haciendo acción para contrarrestar esta contaminación, ¿no? Naturalmente el agua presenta una concentración de X elementos, bueno, esto es preocupante, como tú mencionas, ¿no? Nos está haciendo mención a limitar y a regular el uso y desuso del agua por parte de la industria, ¿no? Dejan muy relativamente abierto el tema sobre el uso industrial del agua. Exacto. Entonces, la opinión pública ha dicho y ha denunciado que esta iniciativa gubernamental parece ser que va dirigida a satisfacer las demandas industriales, empresariales, de índole nacional e internacional. Sin embargo, tenemos la Coparmex como representante de los patrones a nivel nacional y tienen siempre una filosofía en favor de la mayoría. Yo quisiera que nos dijeras ¿cuáles serían las adecuaciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua, la protección al medio ambiente, el uso equitativo del agua, para mantener a las comunidades de origen viviendo junto a los ríos como ellas han decidido desde hace milenios, que no sean desplazadas? ¿Cuál es la iniciativa que ustedes propondrían a la Cámara de Diputados? Pues mira, básicamente es el respeto al derecho humano al agua, ¿no? Que se garantice el acceso y el uso del agua de toda la población, porque lo que están haciendo actual es garantizar el uso industrial y nos limitaron a 50 litros diarios el agua, nos tienen limitada a 50 litros diarios el agua, lo cual organismos internacionales no están de acuerdo. Aquí el problema más que una iniciativa así como tal es que no se está debatiendo, no se está escuchando a la sociedad y no está habiendo participación ciudadana. Bueno, sí está habiendo participación ciudadana, pero no está siendo escuchada en las cámaras legislativas. Que bueno, sabemos que en este trienio, el principio de gobierno, pues así es como han pasado las reformas, ¿no? Es de preocupar porque es un tema tan importante el agua futuro que debe de ser discutido y debatido por toda la sociedad para llegar a un común acuerdo sobre qué es lo más óptimo para México y qué es lo que necesita en este momento México en cuestiones del agua, favoreciendo siempre a la sociedad y a todos los mexicanos, ¿no, Tere? Ahora, ¿qué harías para impedir que el trasvase de agua, las concesiones, el fracking estén ocasionando el desplazamiento de comunidades enteras a las ciudades? Es decir, para impedir la urbanización de los mexicanos y el deterioro en la soberanía alimentaria. Claro, de hecho, ese es otro punto de esta reforma, que quieren limitar el derecho humano al agua solo a las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que las localidades rurales indígenas quedan fuera de la definición. Entonces, se está buscando hasta cierto punto, por medio de un movimiento de las sociedades hacia las urbes. Entonces, tú mencionas que las comunidades tienen cientos de años viviendo al lado de un río y sabemos que es vital para el desarrollo de todas las ciudades, de las grandes ciudades hoy en día, ¿no? Las grandes ciudades en todo el mundo están del lado de un río y el agua es el principal factor para que se hiciera ese asentamiento urbano, ¿no?
así como tal, una iniciativa, Tere, no te podría decir, pero sí, ese es otro tema que debe de ser discutido y puesto en la mesa, ¿no? Y vuelvo a repetir, no debe de ser esta una ley que pase rápidamente y sin discusión por parte de toda la sociedad, y pues creo que es momento de que nos involucremos todos y realmente prestemos atención y nos informemos a lo que están haciendo con esta ley, ¿no? Porque nos va a afectar en un futuro. A mí me preocupa porque es un primer paso. Yo decía que la tercera guerra mundial iba a ser por agua, y es un primer paso, ¿no? Porque si la pones a disposición del mercado y deja de ser un bien público, pues es lógico que a través del tiempo su precio va a aumentar, porque es un recurso escaso el agua. Entonces es de preocupar. Ya estamos viendo problemas en Bolivia, en Cochabamba, por el agua, ¿no? Ya se están matando por el agua, y eso es muy triste cuando debería ser un bien que todo el mundo pueda acceder. Así es. Ahora, vemos que varias iniciativas aquí en la República Mexicana son para consentir, digamos, para favorecer al sector privado, a los empresarios, a los industriales. Por ejemplo, autorizan que entre una tienda enorme de estas cadenas ¿cómo se llaman?, donde venden de todo tipo de productos, a un lugar, a un supermercado gigantesco, a una comunidad rural donde por tradición son los locatarios, los empresarios en pequeño, los que arreglan los zapatos, los que venden la verdura, los que venden la carne, son los que venden los textiles, son los que, bueno, todo tipo de servicios, la lavandería local, la miscelánea, la tortillería, y de repente entra una tienda gigantesca y le piden a cambio que contrate, que ponga asfalto en el pueblo y que contrate tal número de empleados, ¿no? Pero entonces los que eran dueños de su territorio y tenían usos y costumbres y tradiciones arraigadas que mantenían la unidad familiar y comunitaria, se convierten en empleados de una empresa y pierden su cultura, su identidad, sus tradiciones y el poderío, la soberanía sobre su pueblo. ¿Qué me dices a esto? Vamos a un corte y regresamos. Te lo pregunto porque sucede lo mismo con el agua. Si esta ley se aprobara, la que mandó el gobierno a la Cámara de Diputados, las industrias trasvasarían el agua y a cambio contratarían de empleados en sus fábricas a algunos cientos de los millones de habitantes que pierden el derecho al agua. Vamos a un corte y comentamos sobre esto. Volvemos.
Continuamos con Carlos, él es el presidente de los jóvenes de Coparmex, del Centro Empresarial Metropolitano de Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y nos quedamos con esta pregunta, Carlos: ¿cómo impides o ya frenas desde la voz patronal en la República Mexicana esta tendencia a dar a tole con el dedo a los ciudadanos a cambio de favorecer a las industrias y las empresas? Ciudadanos que eran dueños de un territorio, de pronto se ven convertidos en empleados de los industriales que llegan a invadir su estilo de vida. Lo mismo pasaría si se permiten los trasvases y las concesiones a mineras, fábricas, industrias, ya que quizás a cambio contratarían algunos cuantos empleados que antes eran dueños de esas aguas, porque por su casa pasaban esas aguas, y ahora no, ahora han trasvasado sus aguas, se quedan con el mínimo de 50 litros por día por habitante, y todo esto pues dividiendo a la población, incluso sus ánimos quedan frustrados y queda su corazón corrompido porque contratan a unos cuantos a cambio de que todos los demás se queden sin el agua. ¿Cómo frenas esta situación? ¿Qué iniciativa mandarías a la Cámara de Diputados para una ley general de aguas que favorezca a todos y respete la soberanía nacional? Bueno, claro que sí, mira, es un hecho que estamos hoy en día y es exponencial, un proceso de modernización y globalización que está ya alcanzando a las comunidades rurales, ¿no? Creo que aquí el punto sería que se debe de garantizar involucrar a los locales en la proveeduría de las industrias que van a acercarse a sus poblados, siempre y cuando se garantice que su beneficio va a ser mayor al que están obteniendo hoy en día por el uso o explotación de sus terrenos, ya sea de campo, para ganadería, etc. Creo que sí se puede llegar a un arreglo siempre y cuando sea negociado, y un punto muy importante, Tere, que normalmente no sucede en nuestro país, es que escuchen el punto de vista de la gente que va a ser la más afectada o que va a ser la que va a ser afectada directamente en el problema, ¿no? Siempre se aplican estas, estamos viendo unas iniciativas que se aprueban fast track y que no están preguntándole a los principales actores y afectados cómo es que ellos podrían estar mejor, y bueno, siempre y cuando también se beneficie a la mayoría, ¿no? Que la mayoría sea la beneficiada, hablando esto en términos de una democracia en la que vivimos actualmente, ¿no? Uh-huh. Ahora, la cultura industrial o los socios de transnacionales que llegan a invertir en México, ¿de qué manera se puede dialogar con ellos, quizás de parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que Coparmex tuviera mayor influencia en los actores miembros del Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, que son los que buscan que todas las leyes favorezcan su actuación de comercio internacional y las inversiones de extranjeros en México a costa de la mayoría mexicana? ¿Qué aspectos filosóficos están perdiendo ellos de vista? Tan es así que con la mano en la cintura avalan y promueven y cabildean iniciativas de ley que van en favor de ellos, de las minerías, de las industrias, de las fábricas de coches. ¿Qué dirías? Claro, pero bueno, históricamente hemos visto desde 1994, con la apertura comercial y con la firma de los APRIs, de los acuerdos que protegen a la inversión extranjera y que la hacen como si fuera nacional, hemos visto en México que el crecimiento ha sido empujado por inversión extranjera. Ha sido muy poca la inversión nacional, que ese es otro punto a tratar, ¿no? Incentivos para los empresarios mexicanos a seguir invirtiendo en México, que hoy en día, con esta desinversión que está haciendo el gobierno federal, es nuestra responsabilidad como empresarios ponernos la camiseta y sustituirlo con una inversión nacional. Es momento de invertir y apostarle por nuestro país. Pero bueno, no desviarme un poco el tema, con la extranjera directa, aunque se sigue no una apuesta por inversión para el crecimiento en México, y más ahora.
A ver, Carlos, se me corta tu voz. Lo que entiendo que dices es que hay que apostar por la inversión mexicana en acuerdo con las comunidades originarias de México, que siempre estas inversiones nacionales vayan en favor de la mayoría mexicana, para que haya democracia, haya política en la economía y que no sea la economía la que determine nuestra actuación. Eso. Exactamente. Bueno, como te venía diciendo, se ve un modelo de crecimiento más que si vengan empresas, producen, inviertan y se les dan todo tipo de facilidades que a veces merman a algunas empresas. Creo que bajo este concepto, Tere, sí es de suma importancia que sigamos apostando por un desarrollo con empresas extranjeras, siempre y cuando garantice e involucre nacional. Ay, Dios, no te escucho. Que sí hay que apostar a la inversión extranjera siempre y cuando garantice, ahí me quedé. Involucre la proveeduría nacional. Porque normalmente hay algunas empresas que todas sus utilidades las remiten y que traen ellos a su misma proveeduría e importan todos sus productos. Es importante que lo que produzcan en México tenga contenido nacional, deje dinero en México y no todo se vaya al extranjero, que se involucre a las empresas, se les debería pedir un modelo de desarrollo a esos pueblos que van a ir a asentarse, ¿no? Muchas veces las grandes empresas extranjeras, por ejemplo, en México, en vez de favorecer ser palanca de desarrollo de pequeñas y medianas empresas en México, pues vemos casos de que piden créditos y nunca pagan y se aparecen con proveedores y pequeñas y medianas empresas. Y lo que debe de suceder es que estas grandes empresas que vengan a nuestro país sean los principales actores en impulsar, y que para darles apertura a producir en México deberían de traer junto con ellos un plan de desarrollo de proveeduría nacional y un plan de desarrollo de industria mexicana, de industrias y servicios mexicanos, porque no nada más es, vas a llegar y vas a producir cuánto dinero, probablemente es cuántos dólares voy a producir, cuántos empleos voy a generar. Realmente que se mira un impacto del desarrollo económico y social que va a tener en la comunidad en la que se va a ir a sentar y ver si es viable que se genere, que se empiece a generar este comercio con la industria, ¿no? Y no solamente en industrias extranjeras, pero también con industrias mexicanas. Ahora, dime, ¿qué industrias, qué fábricas, empresas, industrias son las que más consumen agua y que son para las cuales está hecha esta ley? Por ejemplo, estoy pensando en la minería y en todas las que tienen que ver con la electricidad, digamos, o la minería. Claro, bueno, también para la transformación de la energía, ajá, sí. Pero yo creo que va más por aquí, para favorecer el uso industrial en el fracking. Ahí en la ley al principio se cambió la parte de que no, que el fracking no, y después lo cambiaron a uso industrial, que el fracking entra en uso industrial. Entonces creo que ahí hace falta una regulación del uso del líquido para la fractura hidráulica en la explotación del gas natural. Entonces se está atendiendo esta ley, esta iniciativa de gobierno para liberar el fracking, para que se haga, y no obstante que esto genera un daño tremendo al medio ambiente y una devastación social al grado de desplazar a comunidades enteras donde se practica el fracking, ¿cierto? Cierto, Tere, creo que debe de haber esquemas que garanticen que no nada más se va a favorecer a la industria, sino que también a las comunidades donde van a estar operando y pues que los involucren tanto en la producción, pero siempre teniendo en cuenta el derecho humano del agua que tienen esas personas, ¿no? Tienen su total derecho y respaldo para que puedan hacer uso del agua, ¿no? Nosotros, bueno, normalmente aquí en la ciudad pues nos llega el agua al tinaco y no te preocupas, pero no sabemos realmente la realidad, las muchas realidades que tiene nuestro país, de gente que tiene que caminar más de 3 horas para poder conseguir unas 2 cubetas de agua, ¿no? Creo que realmente el problema, y ahí es donde debería de estar enfocada principalmente una reforma a la ley del agua. Primero garantizar el suministro para toda la población, que deje de ser esto un problema, porque el agua, como la electricidad, va de la mano
para el desarrollo social y económico y político de las pequeñas comunidades y de los lugares más pobres en México. Excelente. Entonces tú dirías una ley que descontamine, que garantice el derecho humano al agua, que lleve agua potable a todas las comunidades, que se prohíba el fracking, que sean controlados los trasvases y las concesiones de manera que se respete el derecho humano al agua, volviendo al principio. Y más que prohibir el fracking, Tere, es regular el agua y regular su impacto al medio ambiente, ¿no? Que ya en muchos países está prohibido el fracking, pero bueno, en México creo que es un proceso que lo tienen que, como normalmente todas las cosas, tiene que ver que está fallando para que se pueda hacer un cambio, ¿no? Lamentablemente. Entonces, van a ver cómo empieza a haber daño en el medio ambiente y después van a hacer algo, ¿no? Al respecto. ¿Y no se puede prevenir? ¿No podríamos nosotros promover que se prohíba el fracking para prevenir precisamente los daños al medio ambiente y daños sociales que ya hemos visto que ocurren en otros países donde se ha practicado? Pues mira, básicamente no creo que vayan a prohibir el fracking, porque es un componente sumamente importante el plan que tiene el gobierno federal para el desarrollo económico del país, porque la extracción del gas natural es donde está basada básicamente la oferta y el plan de trabajo de estos 6 años de gobierno, ¿no? Con gas natural podemos producir energía más barata, podemos ser autosuficientes y empezar a exportar gas natural. Entonces yo creo que lo van a hacer, no importa el costo que sea, Tere. ¡Qué barbaridad! Y el costo social es grande. Creo que va a haber un costo para el medio ambiente en México, pero de igual forma vamos a ver un beneficio pues en nuestros bolsillos, ¿no? Lamentablemente ahí el costo de oportunidad tiene que ver a largo plazo con el medio ambiente. Pero el costo social de inmediato va a ser gravísimo. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces estamos siendo incongruentes con el deseo del respeto al derecho humano, no solo al agua, sino en general, a seguir viviendo en paz y con soberanía en los territorios donde han nacido y crecido y hecho comunidad. Entonces va a ser gravísimo. Entonces, bueno, podríamos decir que la postura de Coparmex es que el fracking hay que probarlo y hasta no ver consecuencias no prohibirlo. Pues básicamente, no tanto de Coparmex, es más de una opinión personal sobre muy bien. Bueno, hemos entrevistado a institutos dedicados a la investigación del medio ambiente y los derechos humanos y ellos dicen que el fracking, advierten que el fracking es un asunto de gravedad que habría que prohibirse en todo el globo terráqueo. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, lo han declarado abiertamente, también la responsable del tema del agua en el Colegio de México. En fin, el derecho a la soberanía tiene que ver con el respeto al agua y a todos los recursos de la naturaleza, ¿no? Es increíble, de verdad. Pero bueno, vamos a ver qué va pasando, Carlos, y te agradezco muchísimo que no pierdas de vista el derecho humano al agua, a la soberanía alimentaria y pues la libertad de los mexicanos de vivir donde cada quien quiera, asegurándose que ahí donde pasa el río le pertenece el agua. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Tere. Y pues bueno, estaremos bien pendientes sobre cómo va evolucionando la reforma, porque sí, bueno, me gustaría por este medio hacer un llamado a todos los mexicanos a que se involucren y empiecen a participar. Y no les pido participar en cuanto a salir a las calles, sino simplemente en que estén informados en qué es lo que se está aprobando y lo que están viendo en las cámaras legislativas, porque nos va a afectar tanto en el corto, mediano y largo plazo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y pues bueno, hay que, como ciudadanos, nuestros principios y nuestra ética debemos de ver por el futuro de nuestros hijos y de los demás mexicanos que vienen después de nosotros en 100, 200, 300 y 500 años, ¿no te veo? Así es. Hay una página en internet que se llama Abbas y ahí está la posibilidad de participar con una firma en favor de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. Por si quieres participar y compartirlo con todos los miembros de Coparmex, firmar en favor de la iniciativa ciudadana que ahí mismo está expuesta y que todo mundo puede leer y que todo mundo entonces puede apoyar con una firma electrónica. Te agradezco muchísimo, Carlos, por haber estado con nosotros.
No, a ti nuevamente y pues bueno, un saludo y buena suerte. Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues muy honestas las respuestas que nos ha dado Carlos al tema de la Ley General de Aguas. No. No te preocupes, todo muy bien, solamente el tema del fracking hay que pensarlo muy bien. Estoy comentando todavía al aire que qué importante escuchar voces honestas como la tuya. Nos has dicho tal cual lo que piensas, incluyendo esto que crea controversia del fracking y sin embargo pues te has atrevido a dar tu punto de vista. Respecto de todo lo demás yo estoy súper de acuerdo, solamente lo del fracking me hace ruido, pero bueno, quizás es... ¿Seguimos en vivo, Tere? Sí, seguimos en vivo, pero ya me estaba despidiendo, Vamos a escuchar con atención nuevamente tu entrevista, que a partir de este momento la pasamos a YouTube, hemos estado en vivo y seguimos platicando. Si tú quieres después profundizar en algo más, por supuesto que abrimos micrófonos, que vamos a hacer jornadas largas y continuas sobre el tema del agua hasta que estemos todos de acuerdo y tengamos una ley general de aguas adecuada, sobre todo que respete el medio ambiente, los derechos humanos y la soberanía nacional. Muchísimas gracias. A ti, Tere, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues pásela bien haciendo el bien y sigamos pensando sobre el agua. Firmen en Havas, por favor, por la iniciativa ciudadana si es que están de acuerdo y si no, pues agreguen sus propias propuestas. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.